Vamos a resolver ahora el ejemplo C. Voy a separar en términos para ubicarme y organizarme con el ejercicio. Y también en el primer miembro tengo un solo término. No pude separar en términos acá dentro del paréntesis en este más. Y en el segundo miembro sí tengo dos términos. Empecemos con el primer miembro. Ya todo lo que tengo está en seno y coseno. Al menos en este miembro, entonces no voy a poder reemplazar por ninguna fórmula. Empecemos a resolver las operaciones. Entonces, tengo una suma y tengo una potencia. Cuidado acá, van a tener que recordar que este es un error muy común, pero ustedes que ya están en quinto año y están a un paso de la facultad, tienen que tener mucho cuidado en no cometer estos errores que son graves. En una suma o en una resta no podemos aplicar propiedad distributiva de la potenciación. Entonces no vayan a distribuir este exponente 2 con el seno y con el coseno. Eso estaría mal. Como tengo un binomio, porque son dos términos elevado al cuadrado, lo que se hace es aplicar la fórmula del cuadrado de un binomio. Siempre que ustedes tengan un binomio, es decir, una suma o una resta de dos términos elevados al cuadrado, se aplica la fórmula del cuadrado de un binomio. Si hubieran estado elevados a la 3, al cubo, aplicaríamos la fórmula del cubo de un binomio. Si acá hubiéramos tenido una multiplicación o una división, ahí sí podríamos haber aplicado la propiedad distributiva. La fórmula del cuadrado de un binomio decía, el primer término elevado al cuadrado, entonces colocamos seno al cuadrado del ángulo, más 2 por el primero por el segundo término, entonces quedaría 2 por seno de alfa por coseno de alfa, más el segundo término elevado al cuadrado, por eso quedaría más coseno cuadrado de alfa. Acuérdense de que se eleva la razón trigonométrica y no el ángulo. Vamos al otro miembro. En este miembro tengo dos términos, o sea que primero empecemos trabajando con este primer término. Y como podemos observar, no tengo todo en seno y coseno. Acá sí tengo coseno, pero acá tengo tangente. Entonces me conviene reemplazar primero esta tangente por la fórmula de seno y coseno. Que si ustedes se fijan en la fórmula, la tangente es igual a seno sobre coseno. Y este 2 que está acá adelante multiplicando, si bien no hay ningún puntito ahí, pero podemos interpretar como que es una multiplicación, lo vamos a dejar igual. Entonces este 2 se baja igual y la tangente dijimos que la vamos a reemplazar por seno de ese mismo ángulo sobre coseno de ese mismo ángulo. Y como dijimos, el coseno me sirve que ya tengamos coseno al cuadrado, lo dejo igual. Más, y acá pasa otra vez lo mismo cuando tenemos 1, era lo que les decía anteriormente. Hay veces que me conviene dejarlo como 1 y hay veces que conviene reemplazarlo con la relación pitagórica, la del seno al cuadrado más el coseno cuadrado. Por ahora dejémoslo como 1, si no llegamos a la igualdad ya sabemos que podemos reemplazar ese 1. Volvamos al primer miembro. Tengo muchas operaciones, sí puedo ver que está todo en seno y coseno, entonces no hace falta que reemplacemos por ninguna fórmula, pero puedo asociar, por ejemplo, acá tengo seno al cuadrado de alfa y acá al final tengo coseno cuadrado de alfa. Y ese coseno al cuadrado de alfa está positivo. Entonces, si yo asocio este primer término con este último término, es la relación pitagórica. Si tapo lo del medio, es como si tuviéramos seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Es decir que esos dos términos los puedo reemplazar directamente por 1. Quedaría esto entonces, 1, porque asocié estos dos términos, y el término del medio, 2 por seno por coseno de alfa, lo dejé igual porque no puedo resolver eso. Vamos al otro miembro. Volvemos a separar en términos como para organizar un poquito el ejercicio. Y en este primer término, que tengo varias multiplicaciones, podemos resolver estas multiplicaciones de fracciones.
por ejemplo, en este denominador hay coseno de alfa y acá en el numerador tengo coseno cuadrado de alfa. Puedo simplificar. Lo que pasa es que acá tengo un coseno que está elevado al cuadrado y acá tengo un coseno que no está elevado al cuadrado. Es como si acá tuviera x y acá tuviera x al cuadrado. Podíamos simplificar esas x, pero no es que se van a cancelar, porque acá me va a quedar una x más. Bueno, si lo hablamos con el coseno, este coseno sí se cancela, pero este coseno, como está elevado al cuadrado, lo simplifiqué con una vez de acá y me queda un coseno más. Pasando en limpio, esto sería 2 por seno de alfa por coseno de alfa, más 1. Vamos a mantener ese 1 para ver si nos sirve. Vuelvo al primer miembro y en este caso no puedo resolver más nada. Si voy al otro miembro, puedo observar que ya hemos llegado a lo mismo. Nada más que están cambiados los sumandos. Acá tengo 1 más 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Y acá lo tengo al revés. 2 por el seno por el coseno de alfa más 1. Bueno, pero ya dijimos que en la suma se cumple la propiedad conmutativa, o sea que no importa el orden de los números. Entonces tomen el primer miembro e inviertan uno de los términos, o toman el segundo miembro e invierten uno de los términos. Yo voy a invertir el del primer miembro, voy a poner primero el 2 seno de alfa por coseno de alfa más 1. Es igual, y ahora sí podemos ver claramente que quedó la igualdad. Es decir, ya terminamos de resolver la identidad trigonométrica.